Estamos de regreso, avanzamos con más información. Los saqueos y la violencia en Sudáfrica continúan, dejando más de 100 personas fallecidas. La violencia que sacude a Sudáfrica hace casi una semana ha dejado más de un centenar de muertos. Eso indicó el jueves el gobierno, que se prepara para intensificar de manera considerable el despliegue de efectivos con el fin de evitar los disturbios. El miércoles las autoridades indicaron que llamarían a unos 25.000 soldados para hacer frente a la emergencia, 10 veces el número inicialmente desplegado. En Soweto, un poblado de Johannesburgo, muchas tiendas cerraron por saqueos o por temor al vandalismo. ¿Qué va a hacer este soldado por nuestro negocio ahora? ¿Qué va a hacer un soldado por cualquiera de estos negocios ahora? ¿Qué viene a proteger? Al menos 2.200 personas han sido arrestadas durante los incidentes que estallaron el viernes pasado, al día siguiente de la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. El organismo regulador de bienes de consumo de Sudáfrica estima que desde entonces se han saqueado más de 800 tiendas. El presidente Cyril Ramaphosa se reunió con dirigentes de los partidos políticos y les advirtió que partes del país podrían enfrentar pronto escasez de productos básicos por las interrupciones en las cadenas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas. Recibimos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos adelante. Pues bueno, grave lo que está sucediendo, por supuesto, en Sudáfrica. Grave lo que está sucediendo en este momento en Sudáfrica, pero mucho más grave el prólogo. Estamos hablando de un país que vivió un confinamiento extremo, incluso más rígido que el que se vive en Gran Bretaña o en Francia, pero sin las ventajas que ofrece el vivir en Francia o en Gran Bretaña, en donde hay seguros de desempleo, el Estado tiene una red de protección para que la gente no pase hambre, cosa que no sucede en África del Sur. Una vez que se declaró la pandemia en África del Sur, se declaró un confinamiento extremo que elevó los índices de desempleo en África del Sur a 43% para la población en general y al 70% para los jóvenes. Además de que había una restricción tremenda de movimiento, había toque de queda a las 7 de la noche y básicamente se estaba obligando a la gente a tener solamente a un miembro de cada unidad familiar activo para hacer compras o para ir a trabajar. Esto, por supuesto, fue incrementando a lo largo de todo el año una presión social tremenda de insatisfacción, sobre todo porque África del Sur inicialmente tuvo una política de aplicación de protocolos preventivos y de tratamiento temprano, y más adelante, a partir de agosto, prohibió la aplicación de ivermectina, lo cual inmediatamente disparó el número de contagios en África del Sur. Por otro lado, hay que entender que dentro del Congreso Nacional Africano, que es el partido en el poder dentro de Sudáfrica, hubo un pulso por el poder entre Cyril Ramaphosa, actual presidente, y Jacob Zuma, el presidente hasta el 2018. En este pulso por, digamos, la fuerza política del ANC, Jacob Zuma básicamente a lo que se dedicó durante este año fue a señalar que lo que estaba sucediendo en contra de él era, por lo tanto, también una persecución interna dentro del partido gobernante, el ANC. Es interesante señalar que a lo largo de la semana que transcurrió quedaron interceptadas todas las comunicaciones de los líderes del Congreso Nacional Africano que son partidarios de Jacob Zuma, muchos de ellos dentro del aparato de seguridad de África del Sur, en donde estaban coordinando y estaban planeando desde el día en que fue arrestado Jacob Zuma, estaban planeando precisamente toda esta serie de saqueos y de bloqueos de carreteras importantes, sobre todo la N3, que conecta a Johannesburgo con la costa oriental de África del Sur. Esto es básicamente lo que se podría llamar una insurrección económica, puesto que básicamente el corazón agrícola e industrial de África del Sur está en el corredor N3 que va de Johannesburgo a la costa, y es ahí donde también se concentra buena parte de la capacidad fabril. Los saqueos no únicamente fueron contra comercios, sino que también fueron contra unidades de fabricación, se fueron, por ejemplo, contra un
ingenio azucarero y lo destrozaron totalmente. Entonces lo que estamos viendo no es una acción descoordinada, pero sí, al mismo tiempo que coordinada, que estaba concentrando una fuerte cantidad de elementos organizados para que dicho saqueo fuera sistemático y se pudiera generar lo que se podría llamar una parálisis comercial a lo largo de todo el corredor más importante desde el punto de vista económico de África del Sur. También dentro de los WhatsApps interceptados se pudo saber que dentro de la planeación estaba que una vez que se fueran sobre las fábricas y los centros comerciales, inmediatamente después empezaran a extender los saqueos a zonas que son tradicionalmente habitadas por hindús, que son una comunidad expatriada importante dentro de África del Sur, y también dentro de los WhatsApps se habla directamente del jefe de seguridad del gobierno africano, que se llama Lomo. Él estaba dando indicaciones que después se extendiera el saqueo a zonas controladas exclusivamente por blancos, más hacia el occidente del país. La destrucción ha sido extensa y el rompimiento de las cadenas de producción y de abastecimiento de alimentos son realmente la gran tragedia. No estamos hablando de los 72 muertos o 110 muertos hasta el día de hoy que se han reportado por los disturbios, ni los 1.400 arrestados, no. Estamos hablando de que hay un rompimiento de cadenas de suministro de alimentos a lo largo y a lo ancho de todo el sector más poblado de África del Sur, que es precisamente Gauteng y la zona que se llama KwaZulu-Natal. Ahí en este momento ya se están generando enormes colas de gente que está poniéndose en fila para recibir racionado el alimento, puesto que en el momento en que se destruyeron todos los centros comerciales y todos los grandes, el equivalente a las grandes cadenas comerciales, allá se llaman Massmart, básicamente la población se quedó sin dónde acudir para comprar alimentos. Esta situación se va a ir agravando y es de esperarse que la crisis interna dentro del Congreso Nacional Africano estalle precisamente a lo largo de los próximos 15 días por la simple y sencilla razón de que Cyril Ramaphosa, dentro de lo que se podría llamar el pulso interno de este Congreso Nacional Africano, no tiene la mayoría de ese partido. Hay que recordar, él viene de la tribu Xhosa y Jacob Zuma viene de la tribu Zulu, que es la mayoritaria dentro de África del Sur. Por lo tanto, el conflicto de poder que se está generando en este momento en África del Sur, bueno, pues todavía es de consecuencias inimaginables, pero lo que sí podemos decir es que de un solo trazo de 4 días, básicamente el 30% de la capacidad de suministro comercial interno de África del Sur fue destruida en esto que se va a convertir en una tragedia humanitaria, que ya está siendo una tragedia humanitaria. Carlos, no sé si entendimos bien. Entonces, detrás de estos disturbios, de estas manifestaciones, se encuentra el expresidente Jacob Zuma, que tal vez lo pudo haber planeado desde antes de su entrega a las autoridades. No necesariamente él, sino sus partidarios. Es muy difícil dentro de los WhatsApps que fueron interceptados y que están disponibles al público, es muy difícil ver directamente la mano de Zuma. Lo que sí es fácil entender es que la familia y buena parte del aparato de seguridad controlado por Zulus sí participó en la planeación de estos disturbios. Y a partir de ahora es cuando comienza una situación bastante grave. De manera muy rápida, hemos visto durante esta semana manifestaciones en diversos países, Líbano, Haití y Cuba, por ejemplo aquí en Sudáfrica, exactamente. ¿Cuál es el denominador común de todas estas manifestaciones, incluidas también la de Francia? Mira, pues el empobrecimiento, los confinamientos severos que se han vivido, por ejemplo, en Francia, en donde sigue habiendo disturbios, son realmente botón de muestra de cómo no manejar una pandemia. A final de cuentas, por salvar vidas, lo que están haciendo es quebrar sociedades enteras. Nada más un dato rápido, hay que recordar, en Francia ya es mandatorio la vacuna para todos, con excepción
de las fuerzas del orden, los policías. ¿Te parece si lo volvemos a platicar el lunes? Muchísimas gracias.